Ahora mismo está sentado en un edificio que alguien diseñó. Tal vez esté conduciendo por un puente que alguien calculó. O esté de pie frente a una estufa conectada a una tubería de gas que alguien instaló. Y en este momento, probablemente no esté pensando en absoluto en que entre usted y la catástrofe solo hay una firma en la documentación del proyecto. Vivimos en un mundo donde la ingeniería se ha vuelto tan familiar que se percibe como un fenómeno natural. El hormigón parece eterno, el acero infranqueable y los sistemas de seguridad algo evidente. Pero esta confianza es una ilusión. Detrás de cada construcción hay personas con sus ambiciones, sus errores y, lo que es especialmente peligroso, su deseo de economizar donde no se puede economizar categóricamente. Hoy examinaremos 5 casos en los que esta ilusión se derrumbó, literal y figuradamente. No es una recopilación de desgracias fortuitas, es un sistema. En cada uno de estos eventos hay un momento en que una persona tomó una decisión a favor de la velocidad, el dinero o el orgullo, y esa decisión trastornó las vidas de cientos de miles de personas. Comenzaremos con una historia donde el suelo literalmente desapareció bajo los pies en pocos segundos, y terminaremos con una catástrofe que se desarrolló durante medio siglo y es visible desde el espacio. La escala de las consecuencias crecerá con cada historia. Desde un colapso de 100 metros bajo un cruce animado, hasta un mar borrado del mapa del planeta por una decisión humana. Todos los hechos están documentados. Todas las cifras provienen de investigaciones oficiales. Ninguna teoría conspirativa, solo física, química y una pregunta simple. ¿Por qué esto sigue ocurriendo una y otra vez? La respuesta no le alegrará. Quinto lugar. Ciudad de Guatemala, mayo de 2010. Un huracán tropical llamado Ágata, el primero de la temporada, azotó la capital. Mientras las autoridades vigilaban el cielo, el verdadero peligro vino de debajo de la tierra. En la parte norte de la ciudad, en un barrio animado, en medio de un cruce con denso tráfico vehicular, el asfalto desapareció. En pocos segundos, la superficie de la calle se hundió en un abismo negro perfectamente circular de 20 metros de diámetro. La profundidad del colapso, según diferentes estimaciones, varió de 60 a 100 metros. Para entender la escala, un edificio de 30 pisos colocado en el fondo de este agujero no alcanzaría el nivel del asfalto con su techo. En el abismo negro cayeron completamente un edificio de 3 pisos de una fábrica de costura y un puesto de guardia situado al lado. Los testigos contaron un detalle aterrador. El derrumbe ocurrió casi en silencio. El edificio no golpeó el fondo, simplemente fue engullido por el vacío. Lo más terrible es que los habitantes de este barrio habían escuchado durante varias semanas, antes de la tragedia, un rugido sordo desde debajo del asfalto y lo habían reportado a los servicios municipales. Sus quejas fueron ignoradas. El mecanismo de la catástrofe tenía sus raíces en la geología. Ciudad de Guatemala está construida sobre gruesas capas de piedra pómez volcánica, una roca porosa ligera que mantiene su solidez mientras permanece seca, pero que se erosiona fácilmente con el agua. Durante años, viejos colectores de alcantarillado podridos filtraron agua bajo las calles. El agua bajo presión erosionó la roca blanda, formando bajo el asfalto cavidades gigantes en forma de botellas invertidas. El huracán Ágata desbordó los desagües pluviales y dio el golpe final a la bóveda de la caverna subterránea, que no soportó el peso de los edificios y vehículos. El colapso cobró la vida de 15 personas. El abismo tuvo que ser rellenado con miles de metros cúbicos de mezcla de cemento especial. Pero el miedo permaneció en la población. Porque un sumidero similar, solo 3 años antes, en 2007, había matado a 3 personas a pocos kilómetros del mismo lugar. Los geólogos advierten: bajo Guatemala hay toda una red de vacíos impredecibles, y nadie sabe dónde, en este mismo momento, una tubería con fugas está erosionando los cimientos de otro barrio. La siguiente historia nos transporta de la calle al interior de un centro comercial, donde el peligro no estaba bajo los pies, sino sobre la cabeza. Cuarto lugar. Seúl, Corea del Sur, verano de 1995. El centro comercial Samsung era un símbolo de prosperidad. Un edificio de hormigón rosado que 40.000 personas visitaban diariamente. Un lugar considerado prestigioso, moderno y absolutamente seguro. Pero en sus cimientos, desde el primer día, había una mina. Y fue el propietario quien la armó con sus propias manos. Originalmente, el edificio fue diseñado como una casa residencial de 4 pisos.
Sin embargo, durante la construcción, el propietario, el empresario Lee Jun, ordenó rediseñar completamente el proyecto como centro comercial, exigiendo eliminar varias columnas de carga para instalar escaleras mecánicas. Cuando los contratistas se negaron, citando el riesgo de colapso, él los despidió y contrató a otros. Luego se añadió un quinto piso para restaurantes. Considerando la tradición coreana de sentarse en el suelo durante las comidas, allí vertieron una losa de hormigón gruesa con calefacción, lo que aumentó la carga sobre las placas 3 veces por encima del cálculo. Para rematar, 3 aires acondicionados gigantes con un peso total de 45 toneladas simplemente fueron arrastrados por el techo, dañando la impermeabilización y provocando microfisuras en las placas. Para el verano de 1995, el edificio se estaba desmoronando. Los techos se hundían. Desde grietas del ancho de una mano se veían los pisos inferiores. La vibración del equipo se transmitía a toda la estructura. La mañana del 29 de junio, expertos invitados recomendaron cerrar inmediatamente el centro y evacuar a todos los que se encontraban dentro. Lee Jun se negó. No quería perder $500,000 de ingresos diarios. Solo ordenó apagar los aires acondicionados. A las 17:52 sonó el crujido de la armadura rompiéndose. Una de las columnas sobrecargadas del quinto piso perforó la losa. Comenzó la destrucción en cadena. En 20 segundos, el edificio de 5 pisos se convirtió en ruinas. 502 personas murieron. Casi 1.000 resultaron heridas. La operación de rescate duró varias semanas. El último superviviente, una joven que se encontraba en un bolsillo de aire preservado entre los escombros, fue extraída después de 17 días. Sobrevivió recogiendo agua de lluvia. Lee Jun fue condenado a 7 años y medio de prisión por negligencia criminal. La catástrofe de Seúl demostró: las leyes de la física no se someten a la corrupción. Pero la siguiente historia trata de una corporación que intentó hacerlo de todos modos y pagó con la vida de 270 personas. Tercer lugar. Brumadinho, Brasil, 25 de enero de 2019. 12:28, hora del almuerzo en la mina perteneciente a la corporación Vale. Cientos de trabajadores estaban sentados en el comedor al pie de la presa de Relaves. Esta coincidencia resultó fatal. La presa de 86 metros de altura fue construida según el método denominado aguas arriba, la forma más económica pero menos confiable, en la que la presa se construye sobre capas ya secas de desechos de procesamiento. El problema es que estas capas, bajo el efecto de la presión del agua, están sujetas al fenómeno de licuefacción estática. Un suelo aparentemente sólido se transforma instantáneamente en líquido inestable ante la menor perturbación del equilibrio. La empresa conocía los problemas con el drenaje y las lecturas de los sensores de presión. Una firma auditora alemana, sin embargo, emitió un certificado de seguridad. El muro de la presa se deslizó y colapsó. El flujo de lodo que se liberó no se parecía al agua. Era una masa viscosa, pesada, densa como hormigón mojado, de varios pisos de altura, que avanzaba a una velocidad de hasta 80 km/h. Los cientos de trabajadores que almorzaban en ese momento al pie de la presa no tuvieron ninguna oportunidad. Las 7 sirenas del sistema de alerta de emergencia no funcionaron. La avalancha arrasó edificios, tenes de mineral, puentes y casas de residentes locales. A diferencia de una inundación, es imposible nadar en el lodo. Este succiona y al detenerse se solidifica instantáneamente alrededor de la persona. Los rescatistas trabajaron en condiciones inhumanas, extrayendo cuerpos de la prisión de hormigón durante varias semanas y meses. 270 personas murieron. El lodo tóxico, saturado de óxidos de hierro y metales pesados, recorrió 300 kilómetros por el río Paraopeba, destruyendo toda la fauna fluvial y privando de agua potable a la población indígena de la región. Los casos penales contra la dirección de la corporación Vale se prolongan hasta el día de hoy. Ninguna multa multimillonaria devolverá la naturaleza destruida. Si aquí la muerte se extendió durante meses, entonces la siguiente catástrofe ocurrió en un segundo y cambió a todo un país. Segundo lugar, Beirut, Líbano, 4 de agosto de 2020. 18:08, hora local. Los habitantes de la capital grababan con sus teléfonos un extraño incendio con fuegos artificiales en un hangar portuario. Muchos subían el vídeo en vivo. Nadie sabía que estaban observando los últimos segundos antes de una de las explosiones no nucleares más grandes de la historia de la humanidad. Las raíces de la tragedia se remontaban a 2013. En ese momento,
Un carguero averiado, el Rosus, que se dirigía a Mozambique con una carga de 2.750 toneladas de nitrato de amonio, nitrato amónico ampliamente utilizado como fertilizante y como componente de mezclas explosivas, había entrado en el puerto de Beirut. El propietario del barco se declaró en bancarrota y abandonó tanto el barco como la carga. Las autoridades portuarias confiscaron los productos químicos peligrosos, los transfirieron al hangar número 12 y los olvidaron. Durante 6 años, 2.750 toneladas de explosivos permanecieron en sacos rotos, absorbiendo humedad, compactándose, en la misma habitación que barriles de aceite, queroseno y pirotecnia. Los jueces y funcionarios enviaron durante años papeles sobre la necesidad de eliminar la carga hasta que fue demasiado tarde. Cuando el incendio en el hangar alcanzó el almacenamiento de nitrato amónico, se produjo una detonación completa. La potencia de la explosión equivalió a 1,5 kilotonas en equivalente TNT, aproximadamente 1/10 parte de la bomba atómica que destruyó Hiroshima. Instantáneamente, se formó una esfera de condensación de Wilson, una cúpula blanca de vapor de agua que rodeaba la explosión. La onda de choque supersónica se propagó por la ciudad, reduciendo a polvo los edificios portuarios, barriendo silos de grano de hormigón de varias toneladas. Los vidrios y puertas salieron volando con sus marcos en un radio de 10 kilómetros. El sonido de la explosión se escuchó en Chipre, a 240 kilómetros, confundiéndolo con un terremoto. En el lugar del hangar se formó un cráter de 43 metros de profundidad, inmediatamente lleno de agua de mar. Más de 200 personas murieron, 7.000 resultaron heridas. 300.000 personas perdieron su techo en un segundo. Sobre las ruinas flotó durante mucho tiempo una nube naranja de dióxido de nitrógeno tóxico. La explosión sumió la economía ya destruida del Líbano en una crisis aún más profunda, convirtiéndose en el símbolo de un Estado que perdió la capacidad de gestionar su propio territorio. Beirut colapsó en un segundo. La siguiente y última historia de nuestro ranking se desarrolló durante medio siglo, y su escala supera la imaginación humana. Primer lugar. A mediados del siglo XX, el mar de Aral en la frontera de Kazajstán y Uzbekistán era el cuarto lago más grande del mundo. Una flota de barcos pesqueros capturaba miles de toneladas de pescado al año. En las orillas funcionaban las conserveras más grandes. En los juncos costeros vivían tigres. En el cielo revoloteaban flamencos. Era un mar vivo, que respiraba. El gobierno soviético tomó la decisión de convertir los desiertos sin vida de Karakum y Kisilkum en un cinturón algodonero, suministrando al país oro blanco. Las aguas de los dos ríos que alimentaban el mar, el Amudaria y el Sirdaria, fueron dirigidas a canales de riego. Muchos de estos canales fueron excavados directamente en la arena, sin revestimiento de hormigón. Hasta la mitad del agua se perdía, filtrándose en el suelo o evaporándose, sin llegar nunca a los campos. Un error de cálculo matemático a escala de un continente entero. El mar perdió su afluencia y comenzó a morir. En 50 años, el volumen de agua en el mar de Aral se redujo 10 veces. La línea costera retrocedió cientos de kilómetros. La salinidad aumentó tanto que casi todos los peces desaparecieron. Donde las olas chapoteaban, ahora se extiende un nuevo desierto, el Aralkum. Su superficie está cubierta de una capa de sal y químicos tóxicos. Durante décadas, pesticidas y fertilizantes se escurrieron de los campos de algodón al agua, depositándose en el fondo. Ahora, vientos poderosos levantan millones de toneladas de polvo tóxico y lo dispersan por toda Asia Central, desde el Himalaya hasta el Ártico. La población local de Karakalpakstan vive en el epicentro de esta catástrofe. Nivel anormalmente alto de enfermedades oncológicas, tuberculosis, enfermedades renales y de la sangre. Una amenaza particular representaba la isla del Renacimiento, un antiguo polígono soviético secreto donde se probaban armas biológicas, incluidas cepas de anthrax. Cuando el mar se secó, la isla se conectó con el continente, abriendo una vía potencial de propagación de agentes patógenos mortales a través de animales portadores. La construcción parcial de la presa de Kocaral permitió llenar un poco el pequeño Aral del norte, pero la parte sur prácticamente desapareció del mapa del planeta. Los barcos oxidados, atascados para siempre en medio de arenas saladas, se convirtieron en el símbolo del precio que la naturaleza cobra por la arrogancia humana. 5 historias, 5 veces el mismo escenario. Una persona o un grupo de personas tomó una decisión a favor de la velocidad, el dinero, la comodidad o el orgullo, y esa decisión destruyó las vidas de otros.
El sumidero en Guatemala se formó porque los servicios municipales ignoraron durante años las quejas de los habitantes. El centro comercial en Seúl colapsó porque una sola persona no quería perder $500,000 de ingresos diarios. La presa en Brasil mató a 270 personas porque la empresa compró un certificado de seguridad en lugar de asegurarla realmente. Beirut explotó porque los funcionarios se pasaron la responsabilidad durante 6 años. El mar de Aral desapareció porque nadie calculó las consecuencias. Se puede notar un patrón. En casi cada una de estas catástrofes había personas que conocían el riesgo de antemano. Los habitantes de Guatemala escuchaban el rugido bajo el asfalto varias semanas antes. Los ingenieros conocían las grietas en el zampón desde la mañana. Los funcionarios de Beirut se enviaban durante años papeles sobre la carga peligrosa. Las advertencias eran ignoradas, porque actuar basándose en advertencias es costoso e incómodo. Actuar después de la catástrofe es aún más costoso, pero ya inevitable. Es precisamente la comprensión de estos errores lo que hace que el mundo moderno sea más seguro. La mayoría de las catástrofes de esta lista modificaron las normas de construcción, la legislación sobre mercancías peligrosas o los estándares internacionales de la industria minera. Sus víctimas no son simples estadísticas, es el precio del conocimiento que hoy salva miles de vidas cada año. ¿Cuál de estos casos le pareció más revelador? Escriba en los comentarios, suscríbase, hay más historias que cambian la visión del mundo que nos rodea.